lo que les voy a compartir el día de hoy es un tema obviamente municipal, que tiene que ver con, diríamos coloquialmente, que a este nivel de gobierno, al gobierno municipal, es al que le toca bailar con la más fea, ¿no? Así se dice coloquialmente, porque el problema de la basura es un problema bastante más complejo, producto de un modelo económico, de una forma de producir y de consumir insostenible, una forma lineal, económica lineal de producir y de consumir que lleva de la extracción al descarte. Y en la cola de esta cadena, de esta economía lineal, ahí es donde se encuentra precisamente la institución municipal, haciéndose cargo de pues un gran problema que, si lo viéramos de una manera más integral, más sistémica, tendríamos que abordarlo y solucionarlo en otros puntos, de manera preventiva. Pero bueno, actualmente así es, así se aborda, así lo tiene dispuesto la Constitución, el municipalismo, de encargarse de los servicios públicos municipales. Y creo que es una idea muy interesante esto de plantear que los municipios puedan llegar a ser libres de basura. Ya están ahí viendo mi pantalla, me parece. Eh, Yes. Voy a empezar a avanzar las diapositivas si la tecnología me lo permite. Ahí vamos, sí. Bueno, es muy importante entender la estructuración del problema, cómo se configura esta problemática de la basura, y hasta este momento voy a seguir usando el concepto de basura, porque para resaltar que precisamente un enfoque del problema es la revoltura de los residuos que se convierten en basura. La revoltura hace la basura. Entonces vamos a hablar del problema de la basura hasta aquí. Y hay una estructuración histórica que, como decía hace rato, viene de cómo se va constituyendo la manera de producir y de consumir, es decir, el modelo económico capitalista, con acentos en el neoliberalismo, nos lleva en esta construcción histórica a través de la revolución industrial, que cambia los modelos de producción, que configura incluso las ciudades como consecuencia de la revolución industrial y de la visión capitalista de producción, ¿no? Se empiezan a configurar las ciudades, en esas ciudades de hace 2 siglos, en los cuales los problemas de los residuos se empiezan a exacerbar, donde recordemos esta frase, ¿no? De aguas, ¿no? Porque la vía pública de las ciudades se empieza a convertir en el medio a través del cual la gente se deshace de sus residuos, ¿no? Era aguas porque había que tirar la basinica por los balcones y regalarles los residuos a los ciudadanos en la vía pública. Entonces, de ahí esta ciudad, como producto de la industrialización, toma una forma de solución de los problemas urbanistas a través de algo que se llama la ingeniería sanitaria, que es en este momento, y ahí estamos ya a mediados del siglo XIX, esta ciudad sanitaria donde desde la ingeniería empiezan a plantearse soluciones para, pues para el problema de los residuos, tanto líquidos como sólidos de las ciudades. Y aparte ahí se empieza a exacerbar el problema porque empieza a caminar más rápido la rueda de la producción, ¿no? Empieza a generarse mayor consumo, mayor producción, y en este momento es donde los gestores de las ciudades tienen que abordar el problema desde lo público. Ya no es el pequeño residuo del taller artesanal, ya no son los pequeños residuos de las viviendas, sino que con el aumento de la producción industrial, entonces el problema tiene que abordarse desde lo público. Ahí empieza a crecer verdaderamente el problema hasta por ahí de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, desde la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, donde se inventan nuevas formas de acelerar el modelo económico a través de fomentar el consumismo y más tarde a través del neoliberalismo en los años 80. Es decir, se van configurando muchos factores en una complejidad
de tal suerte que el problema de la basura surge como una gran explosión, como una hecatombe ante la contracción del Estado que plantea el neoliberalismo en quitarle facultades al Estado, capacidades, contraer el Estado para entonces empujar a que todo lo resuelva el mercado. Y ahí es donde entra en México una gran problemática, porque entonces llegamos a ver cómo todas las corporaciones, tanto de producción como de comercialización, y luego algunas corporaciones que se encargan o que se les encomendó la administración de los servicios públicos, hacen que colapse el problema de la basura. Así es como llegamos al día de hoy. Quiero citar algunas cosas algunos factores que hacen más complejo el problema o que lo exacerbaron desde las corporaciones. Y aquí es donde entra esta cuestión del consumismo que se impulsa todavía más a partir de los años 50 y una corriente, recordemos que el ambientalismo surge ahí a inicios de los años 70, finales de los años 60, y hay grandes corporaciones financiadas por la industria de las bebidas, por la industria de los alimentos empaquetados e industrializados, que fomentan una visión de que el problema es de todos, ¿no? O sea, todos consumimos, todos generamos basura, todos tenemos que hacer algo para eliminar la contaminación. Y ahí está esta imagen es icónica de la publicidad de los años 70 de una empresa refresquera del mundo occidental, la mayor empresa refresquera del mundo occidental, que financia a esta asociación o estas asociaciones civiles que tratan de enverdecer los quehaceres de las corporaciones, y lanzan esta campaña publicitaria que es un hito en la construcción del consumismo y el compartir las responsabilidades. Es la publicidad del indio que llora, de Crying Indian, donde nos hacen, a partir de este momento, nos hacen creer que el problema de la basura es de todos los que consumimos, cuando en realidad es un problema del diseño de los productos y del modo de consumir y de desechar de esta sociedad. No es una teoría de conspiración, no es una cuestión que estemos inventando, es una cuestión que está documentada por mercadólogos, por publicistas de los años 70, es una obra maestra de la publicidad, y de ahí se transfiere la responsabilidad del manejo de los residuos a los hogares y a los alcaldes, a los gobiernos locales. En esta corriente, que esto pasa en los años 70, anuncios de 1972, empieza a configurarse algo que se denomina el régimen de reciclaje débil de los residuos. La Environmental Policy Agency, la Agencia de Política Ambiental de los Estados Unidos, empieza a ver el problema desde una perspectiva sistémica, de análisis de flujos, de materiales, y entonces en los años 80 propone esto que se le llama la gestión integral de residuos sólidos, donde pues se propone una manera relativamente correcta de ver la gestión de los residuos, no solamente como atender el problema de recoger y tirar, que es lo que planteaba la ingeniería sanitaria de finales del siglo XIX, sino que va un poco más allá y empieza a plantear que hay que ver todas las etapas de la gestión o del manejo de los residuos para poder gestionarlos adecuadamente. Tradicionalmente los gobiernos municipales se tratan de ocupar de lo más inmediato y lo más visible, es decir, recolectar rápido y llevar a un sitio donde nadie vea el problema. Y esto es parte de la invisibilización de ese problema, es parte de la exacerbación del problema que implanta el modelo neoliberal en las últimas 3 décadas. Bueno, entonces es un poco de colocar de dónde viene el problema y hacia dónde vamos. Nuevamente, yo quiero poner la atención en por qué insistir en que el problema es de la forma de producción. Grandes corporaciones están luchando porque
no se les detenga este modelo lineal de producción. Incluso actualmente hay iniciativas de leyes para cambiar este modelo lineal de la economía y cambiarlo a lo que se llama la economía circular, pero hay grandes poderes corporativos luchando en contra. Un estado de la República Mexicana, el estado de Oaxaca, promulgó una ley donde prohibía precisamente algo que incluso prohibieron en Estados Unidos, intentaron prohibir en los años 70 la comercialización de envases de un solo uso, ¿no? Todo esto que son los PET, los Tetra Pak, las latas de aluminio. Entonces, en este sentido, el estado de Oaxaca emite una ley donde prohíbe estos envases de un solo uso e inmediatamente viene una demanda de amparo de poderosas corporaciones. No pongo aquí los logos, pero pueden consultar el amparo en revisión. Nuevamente son poderosas empresas de fabricación de alimentos y bebidas azucaradas industrializadas. Entonces, de lo que se trata de luchar en el principio de esto, el resistirnos a la basura, es precisamente este dilema entre la responsabilidad extendida del productor, que es la que debemos de buscar, contra la responsabilidad compartida, donde nos hacen creer que el problema es principalmente de los consumidores que no sabemos separar la basura o ponerla en su lugar, etcétera, ¿no? Hay documentos de referencia recientemente publicados por el gobierno federal donde hay muchos datos, muchos números, donde se hace diagnósticos de cómo está el tema de la basura en México. Yo creo que es un documento de referencia que hay que consultar si queremos estar enterados y si queremos prepararnos para abordar desde las administraciones municipales el problema de la basura. Ahí hay datos muy importantes que les recomiendo mucho. Sin embargo, una de las cosas que hemos investigado recientemente es que la estructuración del problema tiene un contexto de fondo bastante más complicado. Hay un marco legal neoliberal, faltan políticas públicas que resuelvan los problemas a partir de sus causas. Estamos implementando políticas de final de la tubería, tratando de generar mejores rellenos sanitarios, mejores formas de recolectar, cuando realmente el problema está construido, está constituido en otros focos que no hemos podido ver, ¿no? Hay limitaciones de parte de los gobiernos municipales, hay falta de rendición de cuentas de cómo aplican los recursos para manejar los residuos, y también hay que decirlo, desde administraciones anteriores hay un gobierno federal que no tiene presencia contundente para plantear políticas de gestión de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial. Las estructuras municipales que se encargan de esto son poco desarrolladas, son la dirección que generalmente le dejan al funcionario con quien menos compromisos tiene el alcalde, es decir, es una cartera que nadie quiere porque es problemática, nadie le agrada y por lo tanto le toca a gente con menos capacidades. Son servicios municipales que tienen dependencia administrativa de muchísimos al final de la jerarquía, ¿no? Es el jefe de departamento que le rinde cuentas a un subdirector de un director, que además pasa por el señor todopoderoso de la administración y de la tesorería, ¿no? Están en la cola de la administración municipal, ¿no? Y bueno, hay diferentes problemas en los otros niveles de gobierno, que no son problemas de hace 6 años, son problemas que se construyen en un contexto desde hace más de 3 administraciones o 4 incluso, ¿no? Tenemos municipios rebasados por el problema, ¿no? Porque además la dinámica de generación de residuos es muy, muy rápida, muy fuerte. Crece, la cantidad de residuos va creciendo por encima de lo que crece el Producto Interno Bruto y crece por encima de lo que crece la población. ¿Qué más tenemos en este contexto de fondo? Bueno, el neoliberalismo impulsó modelos de participación privada en la gestión de estos servicios públicos, lo cual es bastante aberrante, ¿no? Porque un servicio público por naturaleza misma es algo que tiene que ser atendido desde la administración pública. Con la falta de rendición de cuentas, con grupos corporativos poderosos metiéndose al negocio de la gestión de la basura, incluso con penetración de delincuencia organizada, con caciques
o con trabajadores liderados por liderzuelos ahí, caciques, pues se hace más complejo el problema del manejo de la basura, de tal suerte que pues esto finalmente redunda en que hay improvisación en el manejo de los rellenos sanitarios, en el manejo de la infraestructura, se sustituye la ingeniería por simulaciones, y bueno, una parte muy importante del problema es que además tiene implicaciones sociales muy fuertes. Estamos haciendo que el de la basura se ocupen los olvidados de los olvidados, ¿no? Los grupos más marginales son los más marginalizados, son los que están teniendo que abordar el problema de la basura con indignas condiciones laborales, con personal municipal sin insumos, sin equipo de protección personal, y bueno, una serie de etcéteras en este respecto. Y bueno, también hay que ser crítico con un sector académico que se desvincula de la gestión de los residuos. Hay una sociedad, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos hay una sociedad esquiva, voluble, apática, que no participa, que no se interesa, que finalmente ha sido víctima de estrategias publicitarias donde lo único que le interesa a la producción es que veas el consumo. Todo lo que sucede atrás en la expoliación, en la extracción de los recursos y lo que sucede con el descarte de esos materiales, la estrategia publicitaria lo oculta. Y entonces, pues tenemos gente que no le interesa eso y que cuando llega a haber problemas, generalmente es un caldo de cultivo para manipulación política de los conflictos, ¿no? Hay algunas propuestas que se empiezan a perfilar, ¿no? Desde esta agenda que publica el gobierno federal con esta administración de estos últimos 6 años, donde plantean esta jerarquía de los residuos que no es otra cosa que el modelo de gestión integral de residuos que impulsa la Agencia de Política Ambiental de los Estados Unidos por ahí de 1984, y dice que hay que poner más énfasis en prevenir la generación del residuo, en minimizar los residuos, en promover el reuso, en promover el reciclaje, y conforme vamos avanzando en lo que estoy enunciando, tiene que imponerse cada vez menos énfasis para que pongamos más énfasis en la prevención y la minimización, dejando en última instancia la valorización energética y la disposición final, ¿no? Con una especie también de retórica corporativa que ha empujado esta cuestión de la economía circular. Bien, ¿qué es lo que se propone, ¿no? Desde pues este grupo de investigación de más de 40 personas que hemos estado analizando este problema desde hace 2 años y meses, es un cambio sustancial de rumbo que se plantean en 6 principios generales. 1, anteponer la rectoría del Estado a favor del interés general. Es un servicio público, por lo tanto, los municipios no pueden delegar, ni claudicar, ni abdicar su responsabilidad. Tal vez algunos esquemas de contratación a empresas para el manejo, incluso a lo mejor de concesión, pudieran funcionar si el municipio no cede el control completo de la vigilancia de que esto funcione. Debe estar bajo la rectoría del Estado, en este caso del nivel de gobierno municipal. Segundo punto en estos 6 principios generales es: debemos recuperar la capacidad de articulación y regulación del gobierno. Debemos generar capacidades justo en los gobiernos para que entiendan los funcionarios, los titulares de la administración municipal, los alcaldes, los presidentes, deben entender el problema, deben tener la capacidad de diseñar políticas públicas y debemos tener personal técnico que pueda atender este problema dentro de la administración municipal. Otra cuestión muy importante es que debe construirse una economía solvente y justa en torno a todo lo que pasa de los residuos. Hay una economía actualmente informal, injusta, de los olvidados de los olvidados, que no se les retribuye por el trabajo que están haciendo. Y eso requiere intervenciones, requiere incidencia para mejorar los mercados de reciclables para que se pague mejor por estos materiales. Garantizar la equidad social, la igualdad de género y el cuidado de la salud. No podemos tener
instalaciones, equipo para el manejo de residuos que no proteja la salud de las personas, que respete sus derechos humanos a un medio ambiente adecuado, la ubicación y operación de los rellenos sanitarios que sea impecable para que no se transgreda el medio ambiente de quienes viven alrededor de estas instalaciones. La otra cuestión es dignificar el trabajo y mejorar el ingreso de las personas que trabajan ahí, tanto formales como informales. Generalmente las personas que trabajan en los municipios en torno al manejo de los residuos son los que menos ganan y a los que menos se les presta atención, los que no se les da equipo de protección personal, y eso hay que cambiarlo. Gobiernos emanados de este movimiento que se preocupa por la equidad, cuyo lema está esta cuestión de primero los pobres, debería ser de primerísima importancia el atender el suministro de equipo de protección personal y procedimientos para evitar accidentes de las personas que trabajan en torno a esto. Y finalmente redundar en que todo esto tiene que eliminar los impactos sobre los ecosistemas y el agua. Estos son los principios, ¿no? Y jamás los principios deben ser los finos, son ideas generales y pueden tener ligeras variaciones dependiendo de las características tan variadas que hay en los municipios mexicanos para poder llevar estas políticas a cristalizar, a concretar en acciones concretas. ¿Cómo pudiéramos plantear algunas incidencias muy prácticas, ¿no? Nosotros vemos estos puntos críticos del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos en los cuales se puede incidir. Primero, ¿cómo incidir en la generación, lo que se genera en los hogares? Hay que diferenciar, primerísimo, que los residuos se generan en dos procesos, en un proceso de consumo y en un proceso de producción. La generación en los hogares, la generación de residuos en los hogares es el producto de un proceso de consumo. Ahí se generan residuos y lo que tenemos que hacer ahí es incidir en el patrón de consumo de las personas y en incidir en las maneras de desechar. Ahí tenemos que fortalecer, es muy importante fortalecer la economía de mercados de bienes de segunda mano. Toda esta economía todos la conocemos, ¿no? De los mercados de segunda mano, de ropa, de herramientas, de muebles, etcétera. Es muy importante potenciar y aquí los municipios tienen mucho que hacer. Tenemos que fomentar también en estos patrones de consumo las compras sin empaques, las compras a granel, las compras en bidones que lleve uno, en empaques que uno lleve. También hay que fomentar la economía de la reparación, fortalecer en los municipios los oficios y las economías locales, los zapateros, los carpinteros, los fontaneros, todo aquel oficio que se dedique a reparar, hay que fortalecerlo. Y ahora actualmente con los medios digitales es relativamente sencillo hacer directorios de esto desde los departamentos de economía municipal para fortalecer esta cuestión. Otra cuestión muy importante en los hogares es la separación de residuos obligatorios. Vuelvo a la parte donde comencé. La revoltura hace la basura. Si no revolvemos, dejamos de tener basura y entonces vamos a tener residuos que se pueden valorizar de alguna manera. Sobre todo en una primera instancia, al separar residuos orgánicos de los no orgánicos, lo que tenemos que también empujar aquí en este punto crítico de generación en hogares es el compostaje casero, el compostaje vecinal o el compostaje barrial. Es muy importante que estos residuos no se entreguen a los sistemas de recolección municipal porque se pueden compostar al interior de los domicilios o en el vecino, en el barrio. Recuperar esta cuestión que también es muy autóctona de la cultura mexicana, la recolección del desperdicio, en muchos lugares le llaman el tichate. En la periferia de algunas ciudades se recolecta para alimentar a animales de traspatio. Esto es una práctica muy buena para mejorar esta cuestión de prevención de la generación en los hogares. Segundo punto crítico, generación en procesos productivos. Aquí hay una falacia que se nos ha hecho creer, porque cuando ustedes revisen estos documentos de la Semarnat y de cualquier documento que hable sobre indicadores de generación de basura, a nivel planetario se habla de que
cada persona genera 1 kilogramo de basura al día. Los países industrializados llegan a tener más de 2 kilos. Los países en vías de desarrollo tenemos alrededor de 1 kilo, por ahí abajo de 1 kilo. Es lo que dicen los documentos oficiales. Sin embargo, esta falacia de la generación de 1 kilo per cápita no visibiliza que lo que se genera en el proceso de consumo, en la generación en los hogares, es alrededor de 300 o 400 gramos, es decir, un 40% es únicamente lo que se genera en el consumo. Lo que se genera en los procesos productivos es la mayor parte de ello, es un 50, un 60, incluso un 70%. Pero nos venden como si yo o como si cualquiera de ustedes estuviéramos generando 1 kilo de basura. Yo los invito a que hagan este ejercicio a la semana, que midan sus residuos y vean si realmente ustedes generan 1 kilo de basura y se van a sorprender de que realmente la generación va a estar alrededor de esto, de los 400 gramos de basura. Ahora, diferenciando esto, lo que se produce en los procesos productivos de grandes generadores, hay que poner atención con la generación de orgánicos. Hay que hacer que esta generación de orgánicos, que sí se tiene que recolectar porque no se puede compostar ahí en los hogares, se tiene que recolectar y se tienen que habilitar centros municipales de composta, ¿no? Hay que fomentar canales de recolección separada que no tienen por qué revolverse con la basura domiciliaria y se tienen que llevar de manera independiente, de manera separada a los centros de compostaje. Hay experiencias de esto, en Veracruz tenemos varias, aquí en Jalapa impulsamos, gracias a un compañero de Teocelo que nos trajo y nos compartió la experiencia de generar estos centros municipales de composta. La otra cuestión también que hay que ver en la generación en los procesos productivos es darle un trato fiscal diferenciado. En muchos municipios no se les cobra a las unidades económicas la generación de sus residuos y esto es un gran error porque entonces a través del cobro de los impuestos a todos los hogares, el impuesto predial o los derechos por recolección de basura, lo que se hace es que estamos pagando los hogares por la recolección de la basura de las unidades económicas. Y déjenme decirles, no de las unidades económicas de la tiendita de la esquina, de la tortillería, de la papelería que tenemos en el barrio. Llegamos a financiar la recolección de la basura de grandes empresas y de grandes corporaciones, incluso transnacionales, ¿no? Estos establecimientos de supermercados, etcétera, porque no se hace un trato fiscal diferenciado para estos generadores. Bueno, este es otro punto crítico ahí donde se tiene que incidir, que es muy importante. Siguiente punto importante es, insistimos, la recolección segregada. En los sistemas de recolección municipal deben estar habilitados técnicamente para no revolver los orgánicos con los demás materiales que pueden ser potencialmente reciclables. Puede ser esquemas de recolección alternado, un día sí uno, un día el otro, o incluso habilitar mecanismos de recolección en 2 vehículos diferentes o con vehículos que tengan dos compartimentos. Insistir, la revoltura hace la basura. Por eso lo que queremos es que los municipios dejen de manejar basura y empiecen a manejar residuos. Otro punto crítico que me gustaría compartir con ustedes es atender la cuestión del acopio. Integrar al diseño e implementación de políticas públicas municipales al sector informal que se ocupa del acopio de los reciclables. Hay que buscar la integración, es decir, buscar formalizar a estos grupos, acopiadores de banqueta, recolectores irregulares en motos, en carretas, centros de acopio irregulares, a todos estos actores económicos de la economía informal, hay que incorporarlos, son elementos clave que nos pueden ayudar a mejorar nuestros sistemas de gestión, empezar incluso a darles apoyos para que mejoren sus establecimientos, para que mejoren su equipo, para que llevarles incluso capacitación, mejorarles sus papeles, licencias de conducir, incluso programas de alfabetización para todas estas gentes que están, insisto, atender a esta economía informal, los olvidados de los olvidados, para que fortalecer y no dejar que se queden atrás. Otra cuestión es importante, es esta cuestión
de incorporar soluciones tecnológicas que no sean intensivas en capital. Hay que acudir a tecnologías locales. Hablamos de una semi-industrialización de los residuos, porque la tecnología de plantas de separación, etcétera, que muchas veces vienen de parte de empresas privadas a convencer, a lavar, endulzarle los oídos a los alcaldes, a los ediles, para decirles, yo te voy a resolver esto, pero vean la cantidad de capital que se necesita para resolver el problema de la basura. Y lo que vamos a hacer si nos enganchamos con estas soluciones es ir en este régimen de reciclaje débil, que lo que impulsa es la industrialización de la basura, que impulsa las grandes empresas, las grandes corporaciones del manejo de los servicios públicos por los privados. Entonces, en esto hay que prender mucho las antenas y evitar estas soluciones mágicas con alta demanda de tecnología y capital. Recurrir al ingenio mexicano y al incorporar a esta cuestión que decía hace rato, al sector informal, que seguramente va a poder ayudarnos a encontrar soluciones. Valorización de orgánicos. Una vez que se recolecten los orgánicos de los procesos productivos de grandes generadores, habilitar centros de compostaje con la participación de los grandes generadores. No debemos permitir que estas iniciativas desvinculen a los generadores del problema con la solución. Ellos deben estar involucrados, deben de capacitarse, deben ir a visitar los centros de compostaje, deben involucrarse en el funcionamiento para que vean cómo un residuo que ellos generan se convierte en algo de valor, en una composta, en mejoradores de suelos, incorporar a los locatarios de los mercados, a los locatarios de las centrales de abasto, a los comercios que están en toda la ciudad de verdura, de flores, de alimentos, involucrarlos en la valorización del residuo orgánico a través del compostaje. Ya casi concluyo, me faltan un par de diapositivas. Cadenas de acopio de mayoreo, buscar en esta formalización de los acopios, estos chatarrales que hay, estos gente, las compras le llaman, ¿no? Donde compran aluminio, cartón, papel, hay que buscar que se asocien, que se agrupen en cooperativas para que puedan mejorar el precio de venta de sus materiales y entonces mejorar las condiciones. Hay una gran industria que se surte de materiales para producir nuevamente bienes y servicios que se quedan con la mayor parte de las ganancias. Estamos subsidiando con estos precios bajísimos de los reciclables a grandes corporaciones que nos vuelven a entregar bienes. Y bueno, finalmente algo muy importante y generalmente, lo dejé al final porque generalmente es en lo que la gente ve de toda la cadena, el sitio de disposición final, el basurero municipal, el mal llamado basurero municipal, el tiradero a cielo abierto. Es muy importante tener en la vista a este problema, indispensable operar bien los sitios de disposición final. No es tecnología avanzada, tecnología del otro mundo, de la NASA, es simplemente disciplina, orden y sentido común. Sí, hay que capacitarse, hay que repasar lo que dice la norma 083 para verificar condiciones constructivas y de operación. Uno, muy importante, tener cobertura diaria de los residuos con material de tierra generalmente impermeable, para principalmente evitar lo que nos sucede a cada rato en muchos lugares de este país, que se incendian los basurales. Vigilar el control de los lixiviados con cárcamos y lagunas de contención y equipamiento para recircular los líquidos, tener equipo de bombeo para poder recircular y evitar a toda costa que estos líquidos lleguen a derramarse y contaminar suelos o el subsuelo. Monitorear los pozos de biogás, tener infraestructura como el cercado perimetral, control de acceso y casetas de vigilancia. Es sumamente importante que los municipios tomen el control de esta parte del territorio. Si no toman el control de esta parte del territorio, es un punto vulnerable donde pueden tener el acceso de la delincuencia organizada y además pues la organización de grupúsculos ahí corporativos manejados por corporativos sindicales, liderzuelos, que pueden ser muy perjudiciales para la política y para la gobernanza municipal. Ya les platicaré, Francisco, podremos comentar cómo sucedía esto, donde coincidimos. Y bueno, esto nos además permitir controlar o evitar la PPN en el sitio de disposición final. Solamente ahí compartir ya para cerrar algunas imágenes de lo que se hizo algunos años, ¿no? Aquí
en donde trabajamos, cuando tuvimos la oportunidad de coincidir, Francisco Canseco, ¿no? Y un servidor, ¿no? Esta cuestión de dar, ahí están del lado derecho, una bolsita para evitar la bolsa plástica y para poner una cubetita que iba destinada a ponerse al lado del fregadero de las cocinas. Más de 10,000 me parece que se dieron para fomentar la separación de los residuos orgánicos en los hogares, suministrar equipo suficiente, equipo digno, vehículos decorosos que sean dignos de una ciudad, ¿no? Que digan, aquí hay una ciudad, una autoridad que se ocupa de los problemas de esta ciudad, y el equipamiento en los sitios de disposición final para poder generar la cobertura. Y bueno, con eso les doy yo las gracias, les comparto esta información. Yo estoy en el CIESAS Golfo como investigador por México, y ahí está un correo electrónico para que puedan tomar contacto si tienen alguna duda, alguna incluso asesoría en lo específico que pudiese ofrecerse. Muchas gracias. No, al contrario, has hecho una exposición muy amplia, Juan Carlos, que ubica el problema en sus orígenes. Has hecho cuestionamientos certeros al modelo de desarrollo que se impuso en nuestro país y del cual seguimos siendo rehenes los municipios y en particular los gobiernos municipales. Creo que al hablar del consumo y al hablar de los procesos de industrialización de nuestro país, das en el clavo para ubicar el origen del problema. Finalmente, hay que decir que el problema de los residuos a nivel municipal también está asociado al problema del consumo, como bien tú decías. Muchas familias en los municipios del país tienen un consumo muy relacionado con las comidas y alimentos chatarra. Estos alimentos de procesamiento rápido, de venta rápida, o de que llegan no solo a los hogares, sino también a las escuelas. En ese sentido, creo que cuando hablamos del tema de la mal llamada basura, tenemos también que hablar que es un problema de salud pública, que genera enfermedades crónicas, degenerativas en las familias, y ahora, por ejemplo, detectamos niños, niñas diabéticos, cosa que hace 20 años era impensable que esto ocurriera. No quiere decir que no pasara, pero no pasaba con la incidencia o con el tamaño del problema que tenemos hoy en el país. En ese sentido, me parece que cuando hablas del manejo integral de los residuos, estamos entrando al tema de las responsabilidades de los gobiernos municipales. Es decir, de acuerdo a nuestra Constitución, los gobiernos municipales son los responsables del manejo, de la recolección, manejo y disposición final de los residuos. Y en ese sentido, el periodo neoliberal fomentó la privatización o la concesión de los servicios, como bien tú lo señalabas de manera muy, muy concreta. Creo que el movimiento, en particularmente Morena, está planteando que el Estado debe de recuperar sus obligaciones. Y en ese sentido, los gobiernos municipales son parte del Estado mexicano, al igual que los gobiernos de los estados y que del gobierno federal. El planteamiento es no privatizar, no concesionar, y que los gobiernos locales asuman su responsabilidad, pero fomentando la corresponsabilidad con la sociedad o con la ciudadanía, que fue el proceso en el que estuvimos incidiendo en el municipio de Jalapa cuando gobernó el maestro Hipólito, y que de manera específica tú coordinabas el área ambiental, medioambiental del gobierno municipal. Y creo que es ahí donde está el otro elemento que había que insistir ahora. En ese sentido, cuando hablas de los principios generales, hay que insistir en el tema de la participación ciudadana corresponsable. Es decir, yo ciudadano, tengo derecho a que mi gobierno municipal recupere mis residuos que produzco, pero también tengo la obligación de separarlos. Es decir, de entrar en un proceso de organización, como bien tú decías, que pasa necesariamente
por la posibilidad del composteo en el barrio, del composteo en la colonia, en los centros, por ejemplo, de gestión comunitaria y en otros espacios de carácter público que pudieran permitir un manejo adecuado con el acompañamiento de los equipos del gobierno municipal.